Vamos a desarrollar el prelaboratorio de la histología del sistema respiratorio y nos vamos a basar en que en el laboratorio vamos, a partir de lo que demos en estos minutos de identificación de las láminas que van a participar en el laboratorio, luego ustedes van a tomar ese prelaboratorio, van a tratar de identificar esas estructuras y van a relacionarlas con su función en el laboratorio. Comencemos. En esta imagen vamos a señalar que la primera lámina que vamos a ver corresponde a un corte sagital o parasagital de una parte de la cavidad nasal y una parte de la cavidad oral, que ya habíamos visto inclusive en otro momento en la clase teórica, pero vamos a desarrollarla identificando estructuras. El otro corte nos pasaremos hacia la laringe, en la cual observaremos tanto un corte de epiglotis por aparte como un corte de la laringe en forma coronal de uno de los dos lados de la laringe, en el cual se vea la zona supra e infraglótica. Otro corte, en otra lámina veremos la tráquea, en otro corte veremos el árbol bronquial, o en otra imagen veremos el árbol bronquial, y del árbol bronquial veremos la diferencia entre bronquios, bronquiolos, los diferentes tipos de bronquiolos, hasta que llevemos el aire hasta los alveolos. Y en los alveolos trataremos de identificar las células componentes del intercambio gaseoso y las que ayudan a que esto pase de mejor manera. Terminando con el parénquima y la periferia de este órgano, que es la pleura y su relación con el parénquima como tal. Comencemos. En la primera lámina de este corte de paladar y de cavidad nasal de forma sagital, se observa que esta es la parte anterior. Por la estructura dentaria que aparece aquí, inclusive la estructura dentaria de reserva que aparece aquí, y la aparición de la úvula acá atrás, la aparición del paladar blando, si ya lo vieron en sistema digestivo, y esta parte del paladar duro. Entonces nos queda el cornete, en este caso el cornete inferior, con sus estructuras, la nasofaringe acá atrás, y estos espacios de la cavidad nasal. Entonces veámoslos a mayor aumento cada una de estas estructuras. Corresponde entender que todo esto de la cavidad nasal está recubierto por epitelio respiratorio, la mayor parte, aunque el vestíbulo, que no aparece aquí, puede tener epitelio estratificado plano con queratina en la periferia y estratificado plano sin queratina en la parte interna del vestíbulo como tal. Así que veamos el epitelio respiratorio, que es el que más abunda. Sabemos que hay una zona que tiene epitelio olfatorio, pero eso no lo vamos a observar ahora. Este epitelio respiratorio es el típico epitelio respiratorio pseudoestratificado, cilíndrico, con células caliciformes, pero estas células cilíndricas que habíamos mencionado tienen cilios, o sea, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Ese epitelio, miren dónde lo estamos señalando, estamos en la cavidad nasal, pero también lo pudiera señalar acá arriba en la parte que corresponde al cornete. Voy buscando en la panorámica encontrarme con el epitelio que reviste este epitelio que está aquí. Está bastante roto en este caso, pero que entre más busquemos una buena zona. Aquí está el epitelio respiratorio completito, ahí está roto. Este es epitelio respiratorio. Entonces miren por dónde va pasando el aire por aquí, pero miren que tiene epitelio respiratorio de este lado y epitelio respiratorio de este lado, con las características que habíamos mencionado antes y que funcionalmente debiéramos relacionar. La concha nasal o el cornete nasal como tal, miren cómo está compuesto tanto por hueso
y los tejidos blandos que corresponden a la periferia de ese hueso hasta que llegue a la mucosa como tal que habíamos visto ahorita. Pero ese cornete con esas estructuras periósticas rodeadas de tejido blando están muy llenas de vasos sanguíneos, muy llenas de vasos sanguíneos. Vamos a ver dónde se vean estas glándulas que están en los tejidos, en el tejido conectivo debajo de la mucosa, que hacen parte de estos cornetes. Glándulas seromucosas, en este caso nasales. Pero miren alrededor, en todo el cornete como tal, miren cómo abundan los vasos sanguíneos alrededor de estas estructuras en relieve de hueso. Esto es relieve de hueso, y miren los tejidos como están alrededor, bastante vascularizados. En la lámina como tal, pues sí, debiéramos observar también el paladar duro, que es este que está señalado acá en la panorámica. Este paladar duro, siendo el piso de la cavidad nasal o el techo de la cavidad oral, como quieran, que en el lado por donde pasa el aire aquí, ya ahorita observábamos que estaba revestido por epitelio respiratorio. Miren que está revestido por epitelio respiratorio. Ok. En la nasofaringe, podremos observar todavía epitelio respiratorio, porque estamos en nasofaringe, algunas especies de glándulas, y de acuerdo a si estamos llegando a la parte donde está la acumulación linfoide llamada amígdala faringe, que aquí no aparece mucho en el corte, pero ya se observa una gran cantidad de linfocitos en el tejido conectivo de la lámina propia de este epitelio de la nasofaringe, que es lógico. De aquí nos vamos a identificar estructuras, en esa estructura, ayudando un poquito a lo que es de digestivo, el paladar blando también se diferencia, porque miren la cantidad de músculo que tiene el paladar blando relacionado anatómicamente, y estas glándulas que dan hacia la cavidad oral, que hacen parte de las glándulas salivales menores. Inclusive la úvula también se ve muy bien aquí, con su característica muscular de espesor central y con el resto de características con el epitelio estratificado plano del lado que da hacia la cavidad oral. Entre más llegamos del paladar blando a conectarnos con la nasofaringe, encontraremos que ya lo reviste epitelio respiratorio. Miren dónde estamos colocados en la nasofaringe. Miren cómo aparece epitelio respiratorio revistiendo esos lugares de la nasofaringe. Epitelio respiratorio. Me voy de ahí y ahora llego a epiglotis, como habíamos dicho. Esta es la laringe como tal, pero esta es la epiglotis, un corte de epiglotis. Y en este corte de epiglotis vemos la superficie anterior o lingual. Ubíquense anatómicamente, que está revestida por lo que tiene que ver con la orofaringe y con la laringofaringe en este caso, que es epitelio estratificado plano no queratinizado. Esa es la superficie anterior o lingual de la epiglotis. Estamos colocados aquí en la panorámica. El espesor como tal de la epiglotis será cartílago hialino. En el cual, déjenme ir a la lámina anterior, en el cual pues podemos recordar todo lo que habíamos visto de cartílago antes en otros semestres, donde este cartílago en su matriz extracelular posee fibras elásticas que aquí aparecen de otro color diferente al resto de la matriz, lo que ya nos hace diferenciarlo del cartílago hialino, que este es cartílago elástico, el de la epiglotis. Además, en la epiglotis tenemos la superficie posterior, en este caso la superficie respiratoria,
que se enfrenta a la abertura de la laringe, que cerca a la entrada del aire a la epiglotis conserva epitelio estratificado plano sin queratina, y eso es lógico. Miren que me voy hacia la punta en la panorámica y tiene epitelio estratificado plano sin queratina por el constante cierre de esta estructura, mientras cuando ya la epiglotis o la parte posterior de la epiglotis pertenece a la zona que tiene que ver con el sistema respiratorio y que nada más se pone en contacto con aire, ya empieza una transición en este lugar, una transición que acá también está señalado como una transición de epitelio estratificado plano sin queratina a epitelio respiratorio aquí, y luego en el resto de la estructura, miren en la panorámica por donde voy, en la panorámica ya aparece epitelio respiratorio solamente. Epitelio respiratorio, las características del epitelio respiratorio que habíamos visto. La lámina propia sigue siendo tejido conectivo laxo, pues tiene cierta cantidad de células linfoides y del sistema inmune. Pero también podemos observar glándulas seromucosas. Miren dónde están colocadas. Miren a mayor aumento. Y sus correspondientes conductos. Esas glándulas vierten su secreción aquí a esta luz por sus respectivos conductos, que acá también están señalados como conductos. Son los conductos excretores de estas glándulas de la epiglotis. Este es un corte con otra tinción, pero se observa casi todo igual, la diferencia de que en esta lámina de epiglotis hay un nódulo linfático que está señalado aquí en la panorámica y que está señalado acá. De resto, todas las estructuras se ven, pero con una coloración de Verhoeven, que es para teñir las fibras elásticas, donde el cartílago elástico se observa. Ahora sí, la matriz con estas fibritas de mayor color que corresponde a las fibras elásticas, aquellas fibritas pequeñas ramificadas que aquí hacen como una red alrededor de la matriz de los condrocitos y de los grupos isógenos de este cartílago. Me voy de la epiglotis y voy al corte coronal que hay de laringe, que ya ustedes vieron en la clase teórica también, para ubicarnos y decir que en este corte coronal, en posición anatómica, pues esto sería la parte superior y esto sería la parte inferior, esto sería la glotis. Entonces, si esta es la parte superior y es el reborde que bordea este ventrículo laringio, este reborde que está aquí, o este repliegue que está aquí, perdón, corresponde a las cuerdas vocales falsas, mientras que este repliegue que está acá corresponde a las cuerdas vocales verdaderas. Esas cuerdas vocales verdaderas están formadas por el ligamento tiroaritenoideo inferior, o los ligamentos tiroaritenoideos inferiores, están señalados aquí, y que pues su tensión como resultado de la contracción de esta musculatura que está aquí, que es músculo estriado esquelético, que quiero que miren bien, que se cercioren que es músculo estriado esquelético y que lo manejan voluntariamente. Miren cómo aparecen los cortes transversales del músculo estriado esquelético y aparecen otros tipos de cortes del mismo músculo estriado esquelético, teniendo los núcleos múltiples y periféricos que ya conocíamos de ese músculo estriado esquelético. Entonces, otra cosa que ver en esta imagen panorámica era la cuerda vocal falsa, que es esto que aparece acá, y esta cuerda vocal falsa, por lógica, pues ya no tiene músculo aquí en su espesor. Miren que lo que vamos a observar son estas estructuras que son glándulas seromucosas, pero también podemos observar por las características de este corte como tal, miren, tejido adiposo, células adiposas en el estroma. Miren, muchas células adiposas en el estroma, característico en esta laringe de la cual recibimos este corte o esta lámina, y que esas células adiposas y ese tejido conectivo, ese estroma, rodea estas glándulas que están en la lámina propia y en la submucosa de esta
cuerda vocal falsa. Miren que en ningún caso veo musculatura. En el revestimiento epitelial de la cuerda vocal falsa, miren que encontramos epitelio respiratorio como venía desde la epiglotis, el resto de la laringe, y casi toda la laringe permanece con este epitelio respiratorio, a excepción cuando llegamos acá a la cuerda vocal verdadera. Miren, en la cuerda vocal verdadera, donde me coloqué aquí en la panorámica, ya encuentro epitelio estratificado plano sin queratina, por algo que habíamos dicho ya en la teoría. Si sigo en la cuerda vocal verdadera y me meto a la parte infraglótica, a la zona infraglótica, este epitelio seguramente cambiará a epitelio respiratorio muy pronto. Miren dónde vamos en la zona infraglótica y miren ya cómo empezó a cambiar el epitelio y cómo el epitelio ya es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado y con células caliciformes, para seguir al resto del sistema respiratorio conductor cuando vayamos a la tráquea. Aquí aparece también señalado el ventrículo laríngeo como tal, todo este espacio, como cajita de resonancia de esta zona. También en el Histology Guide le señalan el músculo vocal, que es el que estábamos viendo ahorita a mayor aumento, las glándulas seromucosas que ya habíamos visto, el epitelio respiratorio, el epitelio escamoso y el ligamento vocal, que era lo que yo decía, el tejido conectivo, el engrosamiento de tejido conectivo que tiene aquí la cuerda vocal verdadera y que se asocia a tensiones como resultado de la contracción de este músculo estriadoesquelético que aparece acá. Luego me voy de aquí y voy a identificar estructuras en la tráquea, y en la tráquea quiero observar de manera general, en este corte por lo menos, una estructura de luz bastante homogénea, favorecida por este cartílago hialino que rodea casi toda la parte anterior y las laterales de la tráquea, haciendo más o menos rígida la estructura, pero conservando la flexibilidad por ser cartílago hialino su espesor. Esto es cartílago hialino, mírenlo bien, que aparece como cartílago traqueal o como cartílago hialino en forma de C. Miren lo que es cartílago hialino, miren la matriz extracelular, que no tiene o no se le observan fibras elásticas. Tiene fibras colágenas tipo 2, que ya por algo que habíamos dicho en otro semestre, conserva casi el mismo índice de descripción visual del resto de la matriz, del resto de componentes de la matriz, por lo cual no se nota el colágeno, aunque sabemos que hay fibras colágenas. Entonces en la tráquea podemos observar no solamente el tubo homogéneo como tal, sino que el epitelio que lo reviste es epitelio respiratorio. Miren, epitelio respiratorio. Corroboramos que es epitelio respiratorio. Epitelio respiratorio, como ya lo veníamos viendo siempre, en cualquiera de los lugares que lo busque siempre hay epitelio respiratorio. Aquí aparecen secreciones por fuera de. Pero después del epitelio en la tráquea yo observo tejido conectivo laxo y luego tejido conectivo denso. Aquí hay un dilema existencial en el sentido de llamarle al tejido conectivo laxo con el epitelio mucosa, los dos, o sea, la lámina propia con el epitelio, la mucosa de la tráquea, y que el resto de estructuras de tejido conectivo denso irregular, poco que aparecen aquí, ya se llame submucosa. Pero como no hay una línea que lo delimite totalmente, algunos libros hablan de mucosa y enseguida de el cartílago traqueal. Pero como es tanto el material que hay desde el epitelio hasta el cartílago, pues conservemos lo que dicen los libros de mucosa, esta zona de aquí, y esta zona donde están las glándulas traqueales, como submucosa. O sea, digamos que las glándulas traqueales están embebidas en la submucosa de la tráquea. Miren estas glándulas seromucosas, que acá se llaman glándulas traqueales, cómo están el epitelio, la lámina propia y luego las glándulas traqueales con sus respectivos conductos excretores hacia la luz.
Ese cartílago traqueal ya lo habíamos visto en la parte posterior, donde este órgano se acerca al esófago. No aparece el resto del cartílago, sino aparece músculo liso, que nosotros llamamos músculo liso traqueal, y que ayuda a que estas dos estructuras puedan estar cercanas y favorecidas por el contacto de una adventicia dentro del mediastino y no hacerse daño por el paso de los alimentos o favorecer el paso de los alimentos por el esófago sin tenerla como el problema de escalificar o escalar, perdón, por pedazos de cartílago hialino si el anillo este de cartílago hialino fuera completo. Listo. Nos vamos de la tráquea y pasemos a pulmón para ver parte del árbol bronquial. Entonces, en pulmones yo puedo colocar en esta lámina fácilmente un ejemplo que es este bronquio intrapulmonar, donde ya el cartílago hialino no corresponde ni al 50% de alrededor de la luz. El bronquio extrapulmonar todavía pasa del 50%, pero el intrapulmonar ya pasa del menos del 50% y ya aparece por pedazos. Miren que aparece un pedazo acá de cartílago hialino y otro pedazo de cartílago hialino, mientras que en el extrapulmonar es uno solo que pasa del 50%, pero que no es igual al de la tráquea, casi formando la C que forma en la tráquea. Además, ya aquí en el bronquio intrapulmonar empieza a aparecer, luego del epitelio respiratorio que estamos señalando ahora aquí, miren, luego del epitelio respiratorio, este señor epitelio respiratorio, luego de ese epitelio respiratorio, debajo de su membrana basal aparece la lámina propia, y esa lámina propia de tejido conectivo laxo que aparece aquí es muy importante para cuando pensemos en los lugares donde fácilmente el líquido tisular pueda aumentar su cantidad y pueda formar edemas de la mucosa o edemas de la lámina propia. Entonces, en ese bronquio intrapulmonar que estamos viendo, si nos acordamos de las generaciones que habíamos dicho en la teoría, podemos estar en la primera generación, pero ahí cerquita podemos observar la segunda generación y otras generaciones. Este es otro bronquio intrapulmonar, solo que tiene menor tamaño, pero sigue siendo bronquio intrapulmonar porque permanece con las características diferenciales de un bronquiolo, que es que el bronquio todavía conserva cartílago hialino rodeándolo por pedazos. Estas placas de cartílago hialino que estoy señalando, esta, creo que por acá hay otro pedazo de cartílago hialino rodeando esta luz. Pero también aparecen glándulas como esta glándula, déjenme quitar esto, estas glándulas que ahora son llamadas glándulas bronquiales, porque ahora estamos en el bronquio. Y además, si vamos al epitelio, seguramente encontraremos células caliciformes. Entonces, como esta estructura todavía tiene células caliciformes, tiene glándulas bronquiales y tiene cartílago hialino, a esta estructura yo le voy a llamar bronquio. Todavía no es bronquiolo, ha disminuido de tamaño, es otra generación diferente de bronquios, pero todavía no es bronquiolo. Además, entre el epitelio, la lámina propia, antes de que lleguemos inclusive a las glándulas o antes de que lleguemos al cartílago, aparece esto, que es músculo liso. Vamos a verlo más en panorámica, por aquí o por aquí, no, ya nos fuimos mucho, por aquí. Miren cómo aparece músculo liso, que es el músculo liso bronquial, que un señor que lo descubrió y que Reisensen le colocó su nombre, pero este es músculo liso bronquial que rodea la estructura y nos va a servir para pensar en broncoconstricción y en el momento en que se relaje, broncodilatación. Esta luz que aparece aquí, aquí hay secreciones, hay sangre, seguramente cuando se hizo la disección de esta estructura, pero la secreción de moco sí era normal que aquí apareciese, que existiese. Después de este otro bronquio intrapulmonar, yo me puedo ir en
esta misma lámina, sí, puede ser, no, este sigue siendo, aquí hay un bronquiolo, aquí hay las dos estructuras, aquí hay un bronquio todavía porque tiene un pedazo de cartílago, pero esta estructura más pequeña ya no está rodeada ni de glándulas, esta como tal, ni de glándulas, ni de cartílago, y no tiene células caliciformes en su epitelio. A esta le pueden decir bronquiolo propiamente dicho. Sin embargo, para que no haya problema, quitémoslo de ahí y vámonos a otra lámina como esta, en la cual podemos observar ya bronquiolos terminales, después del propiamente dicho, y el cual el epitelio ha ido disminuyendo, pasó de ser pseudoestratificado en el bronquiolo propiamente dicho pasó de ser cilíndrico simple en el bronquiolo propiamente dicho, sin células caliciformes, ya con cilios pero sin células caliciformes, a ser aquí un cilíndrico bajo o un cúbico alto en el bronquiolo terminal, todavía con alguna cantidad de cilios, aunque ya el bronquiolo terminal se evidencia o no necesita la tenencia de cilios, tiene una luz más regular y la musculatura lisa ahora aparece casi detrás del corion de la lámina propia que rodea el epitelio. Miren cómo está casi pegado el músculo liso alrededor de la estructura, que también sigue controlando la dilatación o la contracción de estas estructuras bronquiolares en este caso. Ya estamos en los bronquiolos terminales. Entonces un bronquiolo terminal, como ya están en quinto, deben reconocer esta estructura que está acá abajo, que es un vaso sanguíneo, que es lógico que esté rodeando esta estructura. Aquí hay otro vaso sanguíneo, aquí hay más vasos sanguíneos, este es otro vaso sanguíneo, pero se diferencian claramente por el epitelio plano simple del endotelio de estos vasos, y acá estamos hablando de una estructura con un epitelio cilíndrico bajo o cúbico alto. Luego llegamos a unos bronquiolos respiratorios. Esos bronquiolos respiratorios son bronquiolos que ya aparecen de forma intermitente su epitelio. O sea, miren cómo el epitelio aparece y de pronto aquí en este pedazo desaparece y aparece epitelio plano simple. O sea, un alveolo. No es el más bonito de los respiratorios, pero es el que señala Histology Guide. Podríamos buscar otros. Miren que el epitelio se mezcla epitelio cúbico simple con epitelio plano simple por pedazos, inclusive con neumocitos tipo 2. Aquí hay plano simple, neumocitos tipo 1, esto es un alveolo. Y para luego continuar ya con estos alveolos como pared de conductos y llamarse ahora conductos alveolares. O sea, cuando este bronquiolo que va por aquí, que ya apareció por pedazos, miren, por pedazos de epitelio cúbico simple apareció. Ya aparecen alveolos en la pared, aparecen alveolos en la pared, aparecen alveolos en la pared, y de pronto me empiezan a aparecer solo alveolos ya sin epitelio cúbico simple, solo alveolos, a los cuales podemos llamar a cualquiera de estos conductos alveolares. Y esos conductos alveolares van a terminar, al final de esos conductos alveolares, en unas estructuras llamadas sacos alveolares, como esta. Sacos alveolares. Y estos sacos alveolares a su vez están formados otra vez por alveolos, solo que son el final de esos conductos alveolares. En esos sacos alveolares tengo alveolos, aunque podemos sacar alveolos por aparte. Miren, ahí está un alveolo, todo un alveolo, desde su tabique como tal que lo diferencia de otro alveolo hasta el fondo de ese alveolo como tal, en el cual tenemos neumocitos tipo 1. Después tenemos el parénquima por debajo de él, y aquí aparecen capilares sanguíneos inclusive. Miren, capilares sanguíneos en esto delgadito del parénquima de estos alveolos. Aparecen células intraalveolares, siguen apareciendo neumocitos tipo 1, pero también me pueden aparecer en la pared algunos neumocitos tipo 2, pegados en la pared, hacen parte de la pared como tal del alveolo, y que son los que producen el surfactante pulmonar. Así como estamos viendo ese alveolo, podríamos observar otros alveolos y aumentarlos de tamaño, otros alveolos, y ver las mismas características que habíamos
hablado ahorita. A ver. Hay un alveolo muy simpático en estas estructuras. Creo que está en el otro pulmón, en el cual yo quiero que lo observen porque se ve muy bonito, donde podemos hablar del intercambio gaseoso. Este podría ser. Este también está muy bonito. Miren cómo se ven los capilares que abundan. Y miren la cercanía de esos capilares con la pared del alveolo. O sea, si bien este es el núcleo de un neumocito tipo 1, este es su citoplasma de esta célula plana como tal. Y miren que nada más me queda, en este lugar me queda el citoplasma de esa célula plana neumocito tipo 1 con el citoplasma de esta célula endotelial de este capilar, que aquí tiene un glóbulo rojo. Miren la cercanía de las dos membranas, y entonces aquí ya puedo pensar en el intercambio gaseoso. Y así está pasando en cualquiera de estas estructuras llamadas alveolos que están llenas de estos capilares, en la cercanía de esto, para que entiendan la posibilidad de que estas dos estructuras tan delgadas, con sus láminas basales muy delgadas, es posible en el momento de aumentar presiones, de disminuir el flujo que viene del pulmón, de formar inclusive un edema pulmonar, que me salga algo que no tiene que salir aquí al alveolo, que es líquido. Todo esto debe estar revestido por estos neumocitos tipo 1, pero también por una secreción que viene de estas células que están aquí, que son neumocitos tipo 2, que producen surfactante pulmonar y lo colocan encima de esto para que no se cierre el alveolo. Creo que estábamos en el 3, si no me equivoco. No, estábamos en el 2. Este es el alveolo 3. Este es el alveolo 4. Y miren, este alveolo 5 es espectacularmente lindo. Lindo porque vuelve a pasar. Miren el capilar, lo delgadito que es este capilar con glóbulos rojos dentro. Miren lo delgadito de esa membrana, que en este caso sería la barrera seguramente alveolo-capilar. O sea, porque ahí debe estar lo que hace parte del citoplasma de la célula endotelial plana, su citoplasma, igualmente del citoplasma de este neumocito tipo 1 delgadito que se coloca aquí y me forma la barrera alveolo-capilar para permitirme este intercambio gaseoso. Aquí en este alveolo, en este otro alveolo, miren cómo aparece este macrófago, un macrófago alveolar por fuera en la luz, pegada a las estructuras pero por fuera, esperando para poder hacer fagocitosis y hacernos como la última limpieza. Pero también en la pared puedo encontrar estas células. Miren que esta célula se hace parte de la pared. Esto es un neumocito tipo 1, este que está aquí al lado, este que está acá también, pero este es un neumocito tipo 2, productor del surfactante pulmonar del cual estábamos hablando. Estos son capilares sanguíneos. Miren cómo existen los capilares sanguíneos en todo esto. Esto es un alveolo. Estos son sucio que llega aquí, puede ser por la lámina seguramente. Y bueno, veamos pleura. Yo creo que podemos ver pleura aquí e irnos a esta zona de acá y pensar que todo este parénquima pulmonar delgadito, esponjoso y todo lo que quiera, tiene una periferia acá. A ver, tiene una periferia acá, donde quieran, de este lado o de aquel lado. Esta periferia que está acá es la pleura, en este caso la pleura visceral, que seguramente tiene epitelio plano simple aquí, porque es una serosa. Pero miren el poquito de tejido conectivo que queda aquí. Ya este sería el espacio pleural, este que está señalado acá. Este sería el tejido conectivo muy delgaditico que hace parte de esta serosa, del epitelio plano simple y su sostén de ese epitelio plano simple. Pero aquí enseguida aparece los alveolos y el parénquima pulmonar. Esto es para que siempre relacionemos en que lo que atraviese esta pleura visceral me llega facilito al parénquima pulmonar, o que si en algún momento estos alveolos de paredes delgadas se rompen por el aumento de la presión interna, por un neumotórax espontáneo, porque se hayan formado bulas enfisematosas o cavernas dentro del parénquima pulmonar, es posible que rompa también
tracto delgadito que aparece en la pleura y que me aparezcan esas bulas enfisematosas ahora como neumotórax, como aire que pasa de allá de donde estaba en los espacios alveolares en el parénquima hasta acá. O pensemos al revés, que si entra algo por aquí y perfora la pleura parietal que no se ve aquí, la pleura visceral y la atraviesa, el tejido conectivo delgaditico que tiene debajo el epitelio plano simple de esa pleura, su mesotelio, y llega al parénquima pulmonar y rompe los vasitos, la cantidad de vasitos sanguíneos que hay aquí, el sangrado irá dentro de estos alveolos y ya ustedes se pueden imaginar lo que puede pasar de ahí en adelante. Aquí hay de todo, hasta un eosinófilo parece, estos son macrófagos, esto es macrófago alveolar, qué bonito estos alveolos, miren estos capilares y pare de contar. Muchísimas gracias.